Muy buenos días. La bendición del Señor esté con todos nosotros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Recordando que estamos a través también de la plataforma de YouTube. Y esto puede transmitirse en otro tiempo, es decir, usted puede escucharlo en el momento que usted quiera. Eh, Hoy corresponde el capítulo 34 del libro de Job. Viene bien interesante, con muchas enseñanzas. Todo el libro, como dice nuestro hermano Beto, está cargado de muchas enseñanzas profundas. Uno a veces puede ver a Job como un libro incómodo de estudiar, pero una vez que se profundiza y de la manera especialmente como la hemos venido haciendo en este devocional matutino de Café con Dios, uno tiende a encariñarse con el libro, con las enseñanzas, con la sabiduría. Recordemos que este es uno de los libros poéticos, ¿no? De sabiduría también. Entonces es una sabiduría necesaria para nuestra sana edificación, ¿ya? El capítulo 34, según la versión que tengo en este momento, que es la nueva traducción viviente, tiene un título que dice Eliú acusa a Job de arrogancia. Y es interesante este título que le ponen. Obviamente esto no lo puso el mismo escritor, sino los eruditos que le dan cierta titulación para ir creando un enfoque de el texto, especialmente capítulo por capítulo. Entonces aquí dice, Eliú acusa a Job de arrogancia. Y yo estaba pensando cuando leí esto en esta versión, y me llama la atención luego estudiando a profundidad un poco el capítulo, me acordé de un escritor español, si mal no estoy, que se llama Luis Borges, o Luis Borges creo, y él decía, no hay espejo que mejor refleje la imagen de un hombre que sus propias palabras. Me causa curiosidad porque Liu, en su segundo discurso, pues este es el segundo discurso, él se centra más en acusar, perdón, a Job, en tratarlo de pecador, de persona malvada, incluso al final del capítulo, del versículo, déjeme, llegamos aquí, en el versículo 30 en adelante, le dice, por ejemplo, 36, perdón, le dice, Job, te mereces la pena máxima por tu manera malvada de responder, pues a tu pecado has añadido rebelión y no muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo contra Dios. Fíjese que lo trata hasta de malvado, ¿no? Recordemos que si vamos al principio del libro, eh, Job es inocente de todo lo que está, o sí, inocente, porque él no sabe todo lo que estaba pasando o lo que pasó previo a este sufrimiento que él está pasando. Por eso él exclama en muchas de sus intervenciones, oye, ¿por qué esto me está pasando? Es una forma natural de uno preguntarse, ¿por qué este tipo de cosas están pasando? Que yo recuerde, no me he comportado incorrectamente o no como para llegar a este extremo. ¿Ya? Entonces, parte de esas expresiones, de esas palabras, este muchacho, porque recordemos que eran tres amigos más este joven que estaba ahí, Eliú, este, cuando él hace su intervención, lo primero que hace es acusarlo. ¿Ya? Él escucha atentamente incluso el discurso de sus otros compañeros, de los otros tres amigos de Job, y luego entonces hace su intervención. En este segundo discurso hay tres puntos interesantes o tres, digamos, enfoques a los cuales va dirigido lo que él dice aquí en este capítulo. El primer punto va dirigido a los sabios, ¿ya? Desde el versículo 1 en adelante, más o menos como hasta el 10, va dirigido a los sabios. Y luego, el segundo punto va dirigido a Job. Y el tercero va dirigido a una reflexión personalizada. Entonces vamos a leer aquí en el versículo 1 en adelante, dice, entonces Eliud dijo, escúchenme ustedes, hombres sabios, presten atención ustedes que tienen conocimiento.
Job dijo, el oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. Así que juzguemos por nosotros mismos lo que es correcto, aprendamos juntos lo que es bueno. Pues Job también dijo, yo soy inocente, pero Dios ha quitado mis derechos. Soy inocente, pero me llaman mentiroso. Mi sufrimiento es incurable, aunque yo no he pecado. Díganme, ¿hubo una vez un hombre como Job, con sed de conversaciones irreverentes? Él escoge como compañeros a hombres malvados pasa su tiempo con hombres perversos. Ha llegado a decir, ¿por qué malgastar el tiempo intentando agradar a Dios? Escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Bien, esta es la primera parte, ya me dirigió la sabiduría. Lo primero que hace él es llamar la atención. Él dice, mira, escúchenme ustedes, hombres sabios. Le habla a la sabiduría o a los hombres sabios. En este caso, yo infiero que directamente le está hablando a los compañeros y amigos que están sentados al lado de Job, ¿ya? Y después usa un tono, desde mi perspectiva, desde mi entendimiento, un poco sarcástico cuando dice, Job dijo, versículo 3. Job dijo, he oído, el oído, perdón, pone a prueba las palabras que oye. ¿Ya? Y eso está bien acomillado aquí porque él está utilizando palabras que el mismo Job había dicho anteriormente. ¿Ya? Versículo 5 dice, Job también dijo, yo soy inocente, pero Dios ha quitado mis derechos. Soy inocente, pero me llaman mentiroso. Entonces, el tono que se utiliza es como, ¿qué tan cierto es esto? ¿Ya? Y luego, entonces, hace un llamado a la atención en el versículo 10, donde dice, perdón, el 9, donde dice, ha llegado a decir, ¿por qué malgastar mi tiempo intentando agradar a Dios? Estos son argumentos que él está utilizando para justificar su grandilocuencia, por decirlo de alguna manera, su discurso, ¿no? Entonces el versículo 10 dice, escúchenme ustedes que tienen entendimiento. ¿Ya? Cuando una persona dice usted que sí entiende o usted que tiene entendimiento, está dando a entender, valga la redundancia, que Job no entiende. ¿Ya? Ustedes que sí tienen entendimiento, porque este que está aquí no sabe ni lo que está diciendo. Lo cual desde mi perspectiva es bastante arrogante la forma como él se está expresando aquí. Ahora, no quiero de repente causar una mala imagen de este muchacho, para nada. ¿Por qué? Él dice cosas bien interesantes. Él tiene conatos de lucidez y de brillantez que expresa desde el capítulo 33 que nos enseñaba Gustavo ayer, ¿verdad? Bien importantes, bien interesantes y bien necesarias para la sana edificación, ¿ya? De hecho, cuando en el versículo 23 del capítulo anterior, del capítulo 33, dice, pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, él tendrá compasión y dirá, sálvalo de la tumba. Y la figura aquí que nosotros podemos rescatar, como decía Gustavo ayer en su enseñanza, es que nosotros tenemos ese ángel, por decirlo así, o nuestro Señor Jesucristo en este caso, que es nuestro abogado, nuestro intercesor. Entonces, este tipo de intercepciones, este tipo de conatos de lucidez, como lo he dicho hoy, son bien interesantes porque nos benefician a nosotros para poder entender la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Y de repente, este tipo de palabras traen un poco más de refrigerio a la condición en que Job se encontraba. Pero entonces después él repunta su ataque llamándolo incluso malvado, se junta con hombres malvados. Dice el versículo 8, escoge compañeros por compañeros o como compañeros a hombres malvados, pasa su tiempo con hombres perversos. Entonces, claro, si pudiésemos decirle directamente a este caballero, oye, tú no has leído el capítulo 1 de este mismo libro, lógicamente eso no pasa porque para nosotros es historia y ya es literatura bíblica, para ellos en ese momento estaban viviendo una realidad.
¿ya? Pero si nosotros, aquí voy a hacer una candileja o una fantasía, si pudiésemos viajar en el tiempo y decirle, mira muchacho, léete el capítulo 1, donde dice lo que Dios opina de Job. Entonces no opinarías así, como decía Ember en uno de sus estudios, si Job hubiese sabido lo que sucedió antes de toda esta calamidad que estaba sucediendo, tal vez Job le hubiera dicho a Dios, bueno, está bien, si es así, envíame más sufrimiento y yo lo soporto con gusto por ti. Pero el tema es que cuando hay una prueba de este calibre, especialmente si se trata desde la perspectiva espiritual, lo ideal es el que está siendo probado no se entere que está siendo probado, ¿ya? Porque eso digamos que transmite autenticidad, especialmente en la esperanza y en la fe que vive en cada uno. Entonces, en ese sentido, obviamente, este muchacho habla, yo lo veo como con arrogancia, con ironía, con bastante sarcasmo cuando dice este tipo de cosas y con desconocimiento, por supuesto, ¿no? Porque dice, él escoge compañeros a hombres malvados, ¿verdad? Y pasa su tiempo con hombres perversos, lo cual obviamente no era cierto, ¿ya? Entonces después viene el versículo 11, donde dice, él paga a las personas según lo que hayan hecho. Y aquí ya estamos hablando, ¿verdad? De nuestro Señor. Recuerden que contextualmente empezamos del versículo 10 donde dice, escúchenme ustedes que tienen entendimiento. ¿Ya? Todo el mundo sabe que Dios no peca. Eso es lo más, digamos, de este capítulo, es lo más cierto que él dice. Dios no peca y en eso estamos completamente de acuerdo con él. El Todopoderoso no puede hacer nada malo y en eso estamos completamente de acuerdo con él. ¿Ya? Dice el versículo 11, él trata a las personas según lo que hayan hecho. Las trata como se merecen. En este punto, yo difiero un poco de él. ¿Por qué? Nosotros cuando empezamos a estudiar las escrituras, lo digo desde mi perspectiva personal, una de las primeras cosas que aprendí fue la misericordia de Dios, ¿ya? Y aprendí que la misericordia de Dios sobrepasa incluso cualquier idea que el hombre tenga de justicia, ¿ya? Entonces, en este caso, este caballero, Eliú, estaba pensando que Dios era justo de acuerdo a su propio entendimiento. Es decir, la justicia de Dios es más o menos como yo creo que es la justicia, ¿ya? Y en realidad, la justicia de Dios está más conectada con la misericordia que con nuestro concepto propio de justicia, ¿ya? Entonces, en este caso, es posible que usted o es posible que cualquiera que va a redarguir a otra persona tenga argumentos válidos, tenga la razón en lo que va a decir, tenga bases y fundamentos para poder hacer un llamado de atención, ¿verdad? Pero si deja fuera la misericordia, yo creo que la misión falla antes de empezar a realizarse o a ejecutarse, ¿sí? Porque la misericordia tiene que acompañar a cualquier corrección, a cualquier llamado de atención, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en este caso, yo en lo particular no estoy muy de acuerdo en eso, cuando dice, él paga a las personas según lo que hayan hecho y las trata como se merecen. Si nosotros fuésemos tratados por Dios como nos merecemos, entonces los que hubiésemos tenido que morir en una cruz seríamos nosotros. Quizás él lo dice en este momento para Job, porque culturalmente eso era lo que se conocía. ¿Sí? Tú hiciste un mal, bueno, te mereces lo que estás viviendo porque algo malo tuviste que haber hecho. Ese era el discurso de sus amigos incluso. ¿Ya? Dice, en verdad, Dios no hará el mal, el Todopoderoso no tocará, no torcerá, perdón, la justicia. Algún otro puso la tierra al cuidado de Dios? Aquí hace esta pregunta, ¿verdad? Retórica. Dice, ¿algún ser más poderoso que Dios le puso a Dios la tierra por cuidado? De ninguna manera. Dice, ¿quién colocó el mundo en el sitio si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento? Todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad se volvería al polvo, como es en su origen, ¿no? Entonces, aquí él está explicándole esto a, se lo está diciendo a Job y a sus amigos,
pero esto es más, como decía Luis, esto es más un soliloquio, esto es más una reflexión, ¿verdad? Dicha en voz alta, ¿ya? Entonces, el versículo 16 se pone un poquito más interesante porque él se pone, y aquí es donde yo creo que es un poquito más arrogante, porque él se pone incluso por encima. Dice, ahora escúcheme si eres sabio, presta atención a lo que digo. ¿Podría Dios gobernar si odiaría la justicia? Estamos en total acuerdo con él. Lo que sucede aquí es la forma como se aborda una corrección, un llamado de atención, una enseñanza, cómo se aborda. Entonces, de acuerdo a cómo tú abordes un llamado de atención, una enseñanza, una corrección, incluso un regaño, porque a veces uno necesita que lo regañen, ¿verdad? Va a depender mucho de la actitud con la que tú recibas esa enseñanza, ¿ya? Y esto es bien interesante. Yo recuerdo que una vez, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, nosotros estábamos en el local de la iglesia en San Cristóbal y estábamos discutiendo un punto o debatiendo un punto. No recuerdo cuál era el punto, pero sí me recuerdo que estábamos ahí debatiendo un punto con un hermano que nosotros en realidad respetamos por sus canas, por su tiempo, por su edad y todo, ¿no? Quizás el hombre estaba un poco alejado de lo que nosotros considerábamos que era el contexto, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros, en el caso me incluyo, para no mencionar a más nadie, estábamos dejando fuera era la misericordia con la que debió de haber sido tratado este hermano. Después yo le dije a mi hermano Beto, con mucho respeto, oye, mira, pasó esto y yo siento que tal cosa. Entonces, yo recuerdo que Beto me dijo, mira, Miguel, una de las cosas que no puede quedar fuera de una corrección siempre va a ser la misericordia, porque tú puedes tener la razón, pero perder al hermano. Y si tú tienes la razón y pierdes al hermano, entonces tu corrección no sirvió para nada. En ese sentido, aquí Eliú eh, está haciendo este tipo de correcciones con cosas muy brillantes, con cosas muy interesantes para la sana edificación, pero no aplicables en este caso para Job y para su condición. ¿Sí? Está dejando por fuera la misericordia, está dejando por fuera eh, lo que hace o lo que produce que Job tenga un bienestar. ¿Ya? Reflexión para nosotros. Este capítulo es muy interesante, es muy profundo y se le pueden sacar muchísimas cosas que lamentablemente por tiempo no podemos hacerlo. Pero reflexión para nosotros es que siempre van a haber altos y bajos, siempre vamos a tener en algún momento que ser partícipes de tener que llamarle la atención, llevar a corrección, redarguir a algún hermano, ¿verdad? Y podemos tener la razón, podemos tener los argumentos, podemos tener las bases bíblicas, podemos tener todo el conocimiento, como dijo Pablo en Corintios 13, todo el conocimiento, pero si no llevamos la misericordia, si no llevamos el amor, si dejamos a estas dos cosas fuera de la ecuación, en realidad no sirve de nada. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de perder al hermano, corremos el riesgo lejos de acercarlo a Dios, hacer que se aleje, de acercarlo a nuestro Señor Jesucristo, hacer que se pierda, ¿ya? Y esa no es la idea, ¿ya? Aquí en este capítulo de Job, el escritor nos enseña de forma indirecta a usar la misericordia, ¿ya? Es decir, dicho en mis propias palabras, esta es la forma como no se debe hacer una corrección, un llamado de atención o como no se debe alentar a una persona, ¿verdad? Para redarguirla de su error, de su pecado, de su equivocación o de su concepto erróneo, ¿ya? Entonces, fíjese que cierro nuevamente con el capítulo, el versículo 36, donde dice, Job, Job, te mereces la pena máxima por tu manera malvada de responder, ¿ya? Entonces, imaginémonos ese escenario en un llamado de atención a un hermano. Oye, te mereces la pena máxima. Yo, yo no creo que eso funcione mucho para que un hermano se arrepienta y regrese o para que una persona que no siendo hermana siga a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El llamado es, hermanos, a eso, a la misericordia, a la piedad, a no dejar el amor fuera de la ecuación y sobre todo, hermanos, a poner en escena el conocimiento, como dijo Gustavo, si no estoy mal, o Beto, el conocimiento puesto en escena es lo que produce o lo que
digamos, traduce en sabiduría, ¿ya? El conocimiento de las Sagradas Escrituras y el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo puestos en escena es lo que nos hace a nosotros más sabios, ¿ya? Entonces, esa es la reflexión para este día. Quería darles las gracias por la oportunidad y invitarlos a que oremos.